compañeros. Bien, hemos terminado de definir algunas fechas, les voy contando lo mismo, yo ya lo voy a publicar ahí en la plataforma, no se asusten, ya va a estar habilitado para que vean el material de la clase de hoy. Con respecto al tema del examen de suficiencia, ¿sí? Ya tenemos programada la fecha, va a ser el día martes 3 de octubre a las 16 horas en el centro de capacitación, bueno, que está ubicado en la calle San Lorenzo, 777, ¿sí? Ya está colocado eso y comunicado, me dijeron, también a ustedes, a través de, creo que tienen un grupo de WhatsApp o... Perdón, ¿qué día dijo que era la prueba, el examen? eh, sí, el 3 de octubre, ¿sí? A las 16 horas. Ya lo vamos a ir publicando en el aula para que me decían que ya lo estaban publicando también para ustedes. No sé si ustedes tienen algún espacio donde la parte académica les va avisando y les va notificando de esto. Ahí yo ya les comparto el texto. Ahí se van sumando de poquito los compañeros. Yo voy a ir proyectando un poquito. Alguien tenía que mostrar alguna herramienta o algo. No me acuerdo a quién le habíamos pedido que arranque hoy mostrando o le íbamos a hacer una auditoría, ¿no? Creo que Ah, sí, habíamos el quedado en compañero eso. Sala, Ah, el compañero Sala. sí. Recuerdo que le habíamos dicho eso. Bueno, ahí de paso le voy a dar un espacio a Juan José que me está acompañando, que él se va a encargar por ahí un poquito de la parte práctica, de algunos trabajitos que les vamos a dar para que hagamos. Nada del otro mundo, sencillo. Hoy van a ver una dinámica distinta, que por ahí muchas veces a través de distintas alternativas se puede aprender y sobre todo a tener un buen ojo crítico en cuanto a los riesgos, ¿sí? Ahí aguarden un Profe, momentito. ¿va a haber alguna guía para la prueba de suficiencia? Sí, sí, va a haber una guía, yo ya la estoy preparando, la voy a dejar subida ahí en el espacio de aula, seguramente va a estar en una sección que va a decir guía o va a decir, lo voy a poner, digamos, con el título de prueba de suficiencia para que ustedes tengan ahí más o menos un detalle, más o menos por ahí ponerles también el tema de la modalidad, que por ahí uno le interesa saber de cómo se lo va a tomar al examen también, ¿no? Eso es importante. Por ahí nos confiamos del famoso multiple choice y muchas veces eso es como azaroso y bueno, por ahí el hecho de contestar o poder reflexionar a través de una imagen, yo apunto siempre a eso, al sentido crítico de uno mismo con respecto al respaldo teórico, ¿sí? Sí, sí, Pero, profe. así que sí, sí les voy a dejar, les voy a compartir Igual una le guía. vamos a estar preguntando, profesora, sí le vamos a estar Ay, preguntando. sí, por supuesto. Son muchos los que, la verdad es que no habilité un espacio para que puedas saber más o menos qué cantidad. Sé que iban a abrir el espacio de inscripción para la prueba de suficiencia, así que Sí, en eso también va a depender, digamos, de la cantidad, cuánto va a ser el tiempo, de la forma, digamos, en la que se los va a evaluar también. Todavía bien, no profe, tenemos eso. Hoy recién lo hemos bien, terminado de cerrar al tema de la fecha para que no bien, coincida profe, con las otras materias, ¿sí? Hemos tenido en cuenta bien. ese detalle. Buenas tardes, profesora. Muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Juan José Villagra. Soy Buenas el profe que tardes. le va a acompañar a Claudia acá, a la licenciada Rivero, con el tema del cursado y demás. A mí me van a ver todas las clases, nada más que por ahí con una imagen y otras veces sin imagen. Y bueno, voy a estar acá a disposición para cualquier tipo de inconveniente o dudas que puedan tener. Les voy avisando que en la plataforma hay un enlace que dice formulario de asistencia, que ese enlace lo vamos a usar para que todas las clases, una vez que ingrese y comience la clase, ustedes puedan dar el presente ahí. Va a estar abierto durante todo el transcurso del cursado y se va a cerrar a partir de una vez que termine ya la clase. Es importante que
ahí piden los datos Recording in personales, progress. pide lo que es el nombre, el apellido y el número de documento. Es importante que el número de documento lo carguen sin los puntos, porque con eso nosotros cruzamos acá la información y podemos tener y llevar la asistencia al día y los van a identificar. Otro pedido que les voy a hacer es que cuando se logueen acá al Zoom o cuando ingresen, traten de poner dentro de su descripción el nombre de ustedes, o el nombre completo, porque la clase pasada vi que había un par de apodos, una cosa así, no se los podía identificar. Y ahora tengo un par de chicos que tienen únicamente el nombre. Si pueden agregar el apellido, les estaría agradecido. Así que bueno, seguimos admitiendo compañeros y en un momento más damos inicio ya con la clase formalmente con la profesora Rivero. ¿Dónde había que poner la asistencia? En Disculpe. la plataforma, en la plataforma. Mm, Aquí en el mismo chat. No, en la En el, plataforma del taller, en la en el página campus. del campus virtual, exactamente. Campo virtual. Acá tengo que volver al campo. Profe, en la parte de comentarios que hay que Bien, poner algo. únicamente el nombre en la parte donde dice eh, el nombre con el que ingresan al Zoom. No, en el formulario de asistencia, en la parte final dice comentarios. Si quieren agregar algo, pueden agregarlo. Si no, eso es libre. Ah, bien, gracias. Profe, disculpe, yo estoy acá en el campus y entré a la página, en la página donde dicen que entremos, pero ¿en qué parte específicamente tendría que entrar para la asistencia? Porque no veo. Ahí en la unidad 1, en la parte final de abajo, la primera archivo subido. Ah, y Cualquier donde dice cosa, formulario de asistencia. Con el celular no se puede. cualquier cosa en el chat también está el enlace, así que ya sea del chat o de la página del campus lo pueden hacer. Ahora, para no perder tiempo y poder desarrollar la clase con normalidad, eh, vamos a empezar la clase y una vez que terminen, va a seguir abierto unos minutitos más para que ustedes puedan dar el presente ahí. Así no sé, los que están con el teléfono lo pueden hacer sin inconveniente y no tengan que estar saliendo de la reunión. Bueno, gracias. Profesor, disculpe, el material de estudio es el mismo que había antes. Yo cuento con el soporte papel. Sí. Bien, ahí pueden ver la presentación. Se puede ver la primera imagen. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Alguien necesitaba algo? Darío. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, le preguntaba por el tema del material de estudio. Yo cuento con el anterior, que tiene 2 unidades. Ah, bien. Miren, les cuento, la verdad que no me lo han facilitado todo ese material. Yo tuve que armar todo desde cero, en base a la resolución y al contenido que indica la resolución, ¿sí? De la aprobación Sí. de la carrera de la licenciatura. Yo no tengo problema, yo eso ya también lo había hablado con la parte académica. No habría problema en caso de tener que ajustar. ¿Por qué? Porque sé que hay personas que ya habían empezado a cursarlo, el taller, y después lo tuvieron que dejar por distintos motivos. Entonces, no habría problema también de ajustar el contenido de ese material para la prueba de suficiencia, porque sé que muchos habían empezado a estudiar desde ahí también, ¿sí? Pero siempre recordando y remarcando cuáles son los contenidos mínimos que pide la resolución, ¿sí?
Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahí con respecto, bueno, miren esta imagen, Muchas como gracias. un poquito llamativa, de nada Darío, un poquito llamativa. A ver, ¿qué les llama la atención de esta imagen, particularmente? Que es una escalera mecánica Está que parece que trabajando con está electricidad sobre el sumergida en agua. agua y Andrea, están muy bien. cargando algo en foco, un foco, algo eléctrico. Claro, tiene como todos los factores y todas las cosas. Es como que uno dice, está jugando con la suerte, ¿no? En caso de que caiga ese elemento al agua, la escalera que no lo acompaña, está descalzo, ¿sí? Está descalzo, les cuento que está descalzo. Entonces, nosotros no tenemos que hacer estas situaciones, sino que tenemos que ir hacia un ambiente saludable de trabajo. ¿Cómo vamos a lograr este ambiente saludable de trabajo? Logrando lo que es la prevención. Recordemos que la prevención, como ya nosotros ya lo veníamos hablando, ¿sí? Y ustedes han hecho como en la clase pasada y ha estado muy bien la participación que han tenido, han dicho palabritas como anticiparse, el prevenir, perdón, la precaución, el evitar, ¿sí? Y tiene que ver con esto. La prevención tiene cuestiones particulares en la anticipación, en el evitar, ¿sí? Siempre vamos a tratar de buscar una situación segura, que ya habíamos dicho que seguridad era esto de las situaciones libres de peligro. Vamos a hablar hoy un poquito de la definición de lo que es peligro y riesgo, que es muy importante porque nosotros no podemos planificar la prevención ni la seguridad e higiene, sino identificamos lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Acá hay una imagen que tiene varios componentes, varias caritas ahí que capaz que en alguna oportunidad, no creo que les haya pasado la que está acá con este bracito metido en unos engranajes, quiero creer que no hemos llegado a ese punto, pero sí por ahí enganchados en un cable, algún toma corriente muy sobrecargado, cositas así. Para que tengamos en cuenta, el concepto de prevención de riesgos es un conjunto de actividades destinadas a evitar la ocurrencia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esto va a ser algo técnico para nosotros, que nos va a permitir que reconozcamos y a su vez, cuando nosotros reconocemos, quiere decir que hemos podido identificar una situación que tiene una consecuencia. Esa consecuencia puede ser leve, moderada o muy grave, ¿sí? Y va a depender muchas veces del entorno y de ciertas condicionantes. Después vamos a poder evaluar y al final vamos a poder controlar este riesgo, que en este caso nosotros con todo lo que es la gestión de la prevención de riesgos y en sí con el sistema, la planificación, buscamos que no se produzcan accidentes o enfermedades profesionales en ningún ámbito. Obviamente, ¿se acuerdan que yo les había dicho del ideal de riesgo cero? Nosotros buscamos eso como un ideal, pero en realidad siempre va a existir la probabilidad o la posibilidad de que ocurra algo. En cuestiones concretas, esta seguridad e higiene nos lleva a que nosotros identifiquemos como un estado ideal al que debemos aspirar. Siempre debemos aspirar a que la organización, dentro de una organización podamos desarrollar alguna actividad, actitud, trabajo, tarea, sin riesgos. Y ahí cuando hablamos sin riesgos para la parte física, ¿sí? Tanto propia como de los semejantes o los de los que me rodean, ¿sí? Eso es muy importante. La Ley de Higiene y Seguridad, en su artículo 4, ya nos dice que nosotros tenemos, con toda la gestión de seguridad, buscar un ambiente libre de peligro, ¿sí? Resguardando la integridad psicofísica de los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de seguridad e higiene, hablamos también de tener de adquirir una cultura preventiva. ¿Y por qué hacemos? Primero, para preservar sí o sí el capital humano, para evitar cualquier tipo de daño físico, para lograr producciones eficientes y en caso de que haya rotura de máquinas o instalaciones, también
es para suprimir esto, para reducir o neutralizarlo. ¿Cómo vamos a lograr? Lo vamos a lograr a través de tener en cuenta de que existen normas, ¿sí? Y tenemos dos tipos así de normas generales. Primero, las normas voluntarias. Las normas voluntarias son las que no tienen ese efecto y fuerza de ley, no me van a sancionar si no la cumplo. Más bien están relacionados a la experiencia, a algo que lo he aprendido, a algo que lo realizo. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? De una norma voluntaria. Digo, por ejemplo, no me voy a sacar de la ventana si se me va a hacer. Y una ¿Dijiste norma algo? sería, Lourdes, ¿dijiste algo de la ventana? Claro, como una norma voluntaria. Ajá, muy bien. después, profesora, yo pensaría en no abrir la heladera con los pies descalzos. Ajá, muy bien. En los lugares de trabajo suelen poner una alfombrita en la entrada o muchas veces en la misma casa ponemos una rejilla para limpiarse los pies, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Han visto que en algunas oficinas ponen el trapo de piso o una alfombra? Algunas veces hay personas que usan esa alfombra y se limpian los pies. Y hay otras veces que no, que directamente la pasan, ¿sí? La pasan de largo. Bueno, muchas veces este tipo de prácticas son realizadas, digamos, por la experiencia. Lo que se buscan es evitar accidentes. Imagínense en esta época que está lloviendo, colocamos el trapo para que se sequen los pies y puedan pasar a una oficina, a un piso y evitar un resbalón, una caída, ¿sí? Una caída al mismo nivel. Cuando hablamos ya de normas obligatorias, son las que tienen fuerza y efecto de ley. Quiere decir que si no las cumplimos, hay una sanción de por medio, ¿sí? Entonces, estas normas obligatorias tienen como propósito siempre, desde el punto de vista desde la seguridad y la higiene, la corrección de los riesgos y establecer requisitos, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar, no se asusten, ¿sí? No se asusten, son algunas de las normas reglamentarias, ¿sí? Son algunas de las normas reglamentarias. No quiere decir que las vamos a ver a todas, pero sí son importantes que por ahí muchas veces uno las llega a conocer, sobre todo a la que está puesta en la primera fila, que es la ley 19.587, que es en realidad la ley que sustenta a lo que es la parte de higiene y seguridad en el trabajo. Esta ley es del año 72, ¿sí? Sigue en vigencia. Después tenemos la ley 24.557, que es la ley... 366/06. ¿Cómo? Sí. Después tenemos la ley de riesgo. Darío, ¿querías aportar algo? Después tenemos la ley de riesgo de trabajo, que con esta ley... Sí, era por el ley de... Sí, Darío, te escuchamos. Justo se cortaba. Sí, lo que quería preguntar era si esas normas pertenecen al decreto 366/06. No, te explico. En realidad nosotros tenemos las leyes, después de las leyes aparecen los decretos que justifican o fomentan o aclaran o amplían información técnica, ¿sí? Por eso es que al decreto 351, que en particular, por ejemplo, para los distintos establecimientos donde ya después les voy a decir los resultados del formulario, el 351 se relaciona a las condiciones de los establecimientos donde se prestan servicios, pero Bien. ese decreto reglamenta esta ley dando aportes técnicos o específicos. Por ejemplo, yo ahí les puse sobre contaminantes, sobre cargas térmicas. Lo que hace es dar como los parámetros permisibles, ¿sí? Por ejemplo, la ley me dice que tengo que conservar un ambiente óptimo para el trabajador. El decreto me va a dar la especificación técnica, ¿sí? De lo que me está diciendo la ley. El valor numérico preciso Claro, de ese valor permisible.
¿Se va entendiendo? Ahora entiendo, sí. Perfecto. Lo que aparece posterior son las resoluciones, ¿sí? Yo puse acá algunas, son muchísimas más las resoluciones. Por ejemplo, las resoluciones a partir del año 2012 surgieron a los fines de estandarizar los protocolos o los formatos de las planillas que se presentaban. Por ejemplo, una planilla de entrega de elementos de protección personal, ¿sí? Ya tiene cierto formato que a partir del año 2011 empiezan a generarse estos formatos. Después tenemos la resolución para las mediciones de iluminación, mediciones de ruido, y son formularios que ya se tienen que, esos formularios se tienen que estandarizar. Entonces se han generado esos documentos y ahí aparecen con estas resoluciones. Aguarden un segundito. Ahí particularmente yo los puse, el 351, por ejemplo, el 911, que es el decreto que habla pura y exclusivamente de lo que es la construcción. Lo que es la construcción. Y después tenemos, por ejemplo, el 617, que es aplicado al agro. Entonces, todas las medidas técnicas, que yo hace rato les decía que tenían el propósito de la ley, están asociadas a la industria del agro, ¿sí? Particularmente, por ejemplo, ahí el decreto que está colocado, que es el 1338, establece la obligatoriedad de contar con servicios de higiene y seguridad o de servicio de medicina laboral, de acuerdo, y escuchen lo que dice ahí, de acuerdo con modalidades fijadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese decreto se establece si el responsable de higiene y seguridad tiene que estar permanente o no, si cuántas horas profesionales va a cubrir o no, ¿sí? Esto por ahí a nosotros nos ayuda mucho a los servicios de higiene y seguridad, que es para cotizar los servicios, para presupuestar los servicios, ¿sí? Sobre todo haciendo hincapié que acá se contempla el tipo de empresa, los riesgos que tiene la empresa y la cantidad de trabajadores que tiene una empresa o una institución, ¿sí? Esto es muy importante para nosotros. Sí. Yo lo paso a esto porque es a modo de que ustedes sepan. Después, en las segundas unidades, los iremos trabajando a cada una de las leyes, sobre todo a la principal, que es la 19.587, y la de riesgos de trabajo, que es la que ustedes tienen que tener noción. ¿Por qué? Porque esa va de la mano con el sistema de gestión y de la creación de las ART. La aseguradora de riesgo de trabajo. La aseguradora de riesgo de trabajo. Muy bien. Entonces, para entrar un poquito ya, como están las leyes y la prevención nos piden que nosotros busquemos las situaciones libres de peligro, es importante que sepamos qué es el peligro, ¿sí? Y en este caso vamos a tener una definición concreta. Un peligro es una fuente o situación con potencial para causar lesiones a las personas o daño a la propiedad. Es una fuente. En este caso, el peligro siempre está existente en algún espacio, en algún ámbito, es existente. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de peligro? Algo que está presente, que lo tenemos presente constantemente. La electricidad. Bien, muy bien, perfecto, la electricidad. Entonces, el gas, muy bien. Entonces, El gas son también. situaciones, son Nosotros que nos fuentes. encontramos en una zona sísmica, profesora, el riesgo de un terremoto. Ajá, muy bien. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es una fuente, una situación a la cual siempre vamos a estar expuestos, pero va a depender de ciertas condiciones que esto se materialice. Y ahí viene cuando se convierte en riesgo. Acá van unos ejemplos. Miren lo que dice de riesgo. Es la posibilidad de que esta situación potencial, que llamamos peligro, se transforme en una lesión o daños a la propiedad. Nosotros siempre el riesgo lo medimos en términos de consecuencia y probabilidad.
son los dos factores que usamos. Entonces, en toda la gestión de la prevención, siempre va a aparecer la identificación o la evaluación inicial de lo que son las fuentes de peligro con estos riesgos asociados. Tenemos una exposición al peligro. Manejar este riesgo significa identificarlo, evaluarlo, gestionarlo y controlarlo. Siempre esto va a requerir trabajo en equipo, pero acuérdense que no como el trabajo de equipo que teníamos en la clase pasada de la fotito, ¿sí? Trabajo en equipo verdadero y sólido. Esta identificación nos va a llevar a que nosotros generemos un proceso preventivo y este punto inicial que va a servir para que gestionemos los riesgos. Siempre, yo les dije hace rato, teniendo en cuenta lo que nos involucra, lo que tenemos alrededor. Y en este caso va a ser la gente, los errores que pueda cometer una persona. Acá yo les estoy llamando todavía errores o fallas, pero cuando hablamos ya en términos técnicos, en cuestiones de seguridad, a esto le llamamos los famosos actos inseguros, ¿sí? Y cuando una aseguradora tiene que hacer o identificar, por ejemplo, si ha sucedido un accidente, se buscan las consecuencias inseguras y los actos inseguros. Acá aparecen los equipos, herramientas y maquinarias que se las identifican, los materiales, el ambiente, que es nuestro entorno, que podemos tener ruido, iluminación, instalaciones. Y como ejemplos de peligros, por ejemplo, una caldera. Tucumán tiene muchos ingenios, ¿sí? Entonces, latentemente las ciudades tienen una fuente de peligro que puede ser una caldera. La caldera es algo de tamaños, y imagínense, tiene que generar una fuerza para que todo un sistema, una fábrica funcione. Entonces, por lo tanto, es una fuente de peligro para nosotros, ¿sí? Pisos resbaladizos. ¿Alguien tiene pisos resbaladizos? Trabajo, casa, a ver, debe ser que varios, ¿no es cierto? Muchas veces en varios lugares. Sí, Sí, a profesora, en la veces en la casa hay un oficina piso hay hermoso, pero algunos, que uno se sí. desliza como si fuera hielo. Hacen un patinaje artístico más o menos con los pisos resbaladizos, ¿sí? Sí, en mi oficina hay como un par de baldosas por ahí que uno camina y patina así como si fuera una pista Andrea, de hielo. Andrea, Sí. y ustedes ya las tienen como identificadas, ¿no es cierto? Sí, el lugar está como identificado, sí. Sí, porque ya nos hemos Bien. resbalado varias veces. O sea. Claro, miren, bien, a eso apuntaba con el hecho muchas veces de poder identificar. De ahí que nosotros trabajemos en la gestión de ese riesgo, ya viene aparejado con otras técnicas, ¿sí? Pero ya los tenemos identificados. Bajar las escaleras corriendo, ¿sí? Es una fuente de peligro, pero acá está siendo cometido por una persona, está siendo un acto inseguro. Ahí yo les puse el contado. Fumar en ambientes combustibles o donde tenemos presencia, ¿sí? de sustancias combustibles, las estaciones de servicio, algo como muy básico, y tenemos los carteles por todas partes y vemos automáticamente que sale la colilla disparada desde las ventanillas de los conductores en las estaciones de servicio. El ruido, ¿sí? Las vibraciones, transportar bultos pesados, las cajas con muchos expedientes, muchas carpetas, ¿sí? O por ahí muchas veces ¿El túnel carpiano? ¿Cómo? ¿El túnel carpiano? El tema de... Pero el túnel carpiano ya está materializado el riesgo y es una consecuencia. Eso sería ya, es la consecuencia. Claro, ya es la consecuencia, ¿sí? En este caso, la fuente sería transportar, y en realidad el túnel carpiano es el movimiento repetitivo de los miembros superiores, como ser los dedos, ¿sí? A través de los distintos movimientos, sobre todo cuando son apretar de las mismas, repetitivamente algo, ¿sí? Genera por ahí ciertas... hormigueos, entumecimiento en las puntas de los dedos, por ahí hasta cambia la coloración. Entonces esos sí son síntomas de que uno tiene que empezar a hacerse un estudio a las manos, o el malestar, ¿sí? Ese malestar acá, en la zona de las muñecas. El manejo de
herramientas de explosión. El manejo de herramientas, ¿usted maneja herramientas de explosión? Sí, Tienen en la... sí, Ajá. sí, con ruido continuo también, con maquinaria. Bien, ese sería De sí una impacto. fuente. Perfecto, sí. ¿Esas serían fuentes de riesgo? Fuentes de riesgo, muy bien, ahí ya la están identificando. ¿Quién produce esa fuente de riesgo? Ujú. Transportar bultos pesados, el semáforo en mal estado, es una situación. El trabajo en alturas, las herramientas en mal estado. Acá su compañero recién mencionó una herramienta que produce ruidos, ¿sí? Y en algunos casos hay herramientas que producen vibraciones también. Profe, ¿el semáforo en mal estado no vendría a ser una fuente también? Claro, puede ser, sí, puede ser una fuente o la misma situación, ¿sí? Porque no depende de nosotros, pero también es una fuente. Miren acá esta imagen. ¡Fua! Claro. No me van a decir que las vemos cotidianamente en muchas de Sí, nuestras rutas, ¿sí? sí, sí, sí. Hoy en día hay mucha cantidad de camiones circulando y en este caso, acá si ya analizamos, miren, tenemos la situación, adelantarse, ¿sí? La fuente tenemos en esta ruta, eh, La acá ruta el de por acto, sí, su señalización. Sí, claro, ajá. la ruta. Bien, el tema de la ruta. Y acá tenemos una situación, tenemos una fuente de peligro constante, ¿sí? El adelantamiento de los camiones o autos o vehículos, ¿sí? Esto va a llevar a que nuestra fuente de peligro pueda tener una exposición alta de las personas que van en los vehículos, en los 3 vehículos, no en uno, ¿sí? Que después el impacto o la colisión y el choque, en este caso choque o colisión, va a ser el riesgo, ¿sí? Acá el choque o la colisión va a ser el riesgo. La fuente, tenemos las tres cosas, la situación, el acto de las personas, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Como Sí, pero fuentes de peligro. el choque no sería la consecuencia. Claro, escuchen esto, siempre va asociado esta consecuencia, porque acuérdense que yo les dije que el riesgo es la unidad de consecuencia por la probabilidad, ¿sí? Es como una unidad que nosotros por ahí la usamos de valores numéricos y la multiplicamos. Siempre va a estar la consecuencia ahí con el riesgo. Entonces, el riesgo es el choque, ¿sí? Después va a depender de las consecuencias de si son leves, si hay fatalidades, si es moderado, que es lo que yo hace rato les decía, ¿sí? Por eso dice la Pero, definición, tenemos que tener en cuenta que el riesgo, ¿sí? Es un factoreo entre la consecuencia y la probabilidad. sí, Nada pero más por que ahí me sí. parece a mí que puede haber situaciones que son de alto riesgo, de riesgo moderado, de bajo riesgo, pero en función de eso pueden llegar a tener una consecuencia, pero puede darse una situación de riesgo que no siempre termine en una consecuencia. Lucía, muy bien, porque vos estás hablando de los cuasi accidentes o los famosos incidentes, ¿sí? Estás muy adelantada, Lucía, muy bien, porque acá lo que estás haciendo, Profe, hablando, sí, ¿tiene caso de de los laboratorios? en el caso de los laboratorios, ¿a qué haces referencia? ¿Qué tipo de riesgos o fuentes de peligro pueden tener? Exactamente, porque si bien, por ejemplo, bueno, o sea, nosotros tenemos laboratorios en cátedras donde lo cierto es que esos laboratorios no son como laboratorios que están, laboratorios, por ejemplo, privados. En Sí. estos laboratorios puede ingresar ya sea personal investigador, docente, no docente y de limpieza. Ese es el tema, ahí es la cuestión. Yo creo que también podría ser como una fuente de riesgo por el hecho de que si bien está capacitado, está informado de cómo tiene que proceder el investigador, incluso hasta el docente, pero no el administrativo y tampoco el de limpieza. Bien, Que ahí no tiene, digamos, quizás la indumentaria correcta, no sabe qué es lo que tiene que tocar, no sabe si tiene que tocar
qué sé yo, tal precursor químico, tal reactor químico, no sabe si Bien. es que tiene que ir en heladera o una heladera. Verónica, Personal entonces, administrativo no la debería ingresar fuente, al laboratorio. ahí debería haber Porque un el RT cartel del que personal administrativo, si le pasa algo adentro de un laboratorio, no lo cubre. Es personal administrativo, debe estar adentro de una oficina. Nosotros Profesora, a los laboratorios ingresa gente que la RT sabe que hace trabajo de investigación. El administrativo se queda en oficina. Bien, Profesora, yo acá. hoy día estuve en el laboratorio No y sucede el eso. asegurado, Escuchen algo de lo que les voy a hacer el comentario del laboratorio. El laboratorio, ahí como lo dijo Laura, cuando nosotros hacemos una declaración jurada de nuestras funciones, sí o sí eso va aparejado más en nuestro legajo, en el puesto de trabajo, pero también la RT tiene conocimiento. Las RT nos piden de manera anual un relevamiento de agentes de riesgo, ¿sí? Entonces, los laboratorios tienen que detallar ese material, digamos, hacer la nómina de cuáles son los agentes de riesgo que tienen presente dentro del laboratorio, para los cuales se va a hacer un listadito de las personas que están autorizadas o las que van a estar expuestas nada más a esos agentes de usted dice riesgo. con el REMPRE. ¿Cómo? Con el No. REMPRE. No, la aseguradora de riesgo de trabajo nos pide un relevamiento general de riesgos, así se llama. Después les voy a mostrar la planilla porque es muy importante que la conozcan. Sí, el relevamiento general de riesgos, ¿sí? Ese relevamiento trae un anexo que se llama exposición de agentes de riesgo también. Va aparejado, son dos planillitas, ¿sí? Y ahí se detalla cuáles son, si aparecen sustancias, también están ahí, se las debe colocar y están codificadas, ¿sí? Y es el personal que trabaja en ese lugar el que tiene que estar anotado, que por ejemplo cumple 4 horas, 8 horas, y en base a eso, cuando por ejemplo va la Secretaría de Trabajo o va la aseguradora a hacer un control o una inspección, lleva ese documento y lo lleva porque nosotros lo presentamos de manera digital. Entonces, es muy importante. Sí, Verónica, lo que vos... La verdad que desconocía, profe, disculpe que le interrumpa, porque puesto que le explico, yo trabajo justamente en una cátedra que cuenta con un laboratorio, inclusive, bueno, digamos, tenemos como pacientes, pero pacientes, por ejemplo, intoxicados con plomo, con acre, o pacientes que tienen, por ejemplo, porfiria, y si bien también incluso hacen investigaciones, pero con ratas, pero no exactamente ahí, digamos, bueno, las matan. Pero bueno, yo incluso también hice cursos de higiene y seguridad, incluso en mi cátedra estaba encargada del tema de higiene y seguridad de la facultad, pero estos detalles yo la verdad desconocía, yo tenía más conocimiento en cómo un laboratorio, qué sé yo, que tiene que ver un extractor, todas esas cosas, pero claro, las condiciones no del que sí, laboratorio. el personal tenía que estar registrado incluso hasta nosotros mismos. Bien. Por Profesor, ejemplo, disculpe, el formulario de relevamiento general de riesgo y la exposición de los agentes de riesgo se lo solicita en la RT. sí, las ART son las que cada una tiene un formato en particular, viene con el logo, viene con ciertas características propias de cada una de las ART. ¿Sí? Sin ser una auditoría, ¿se podría solicitar para alguna dependencia? Sí, sí se puede solicitar. ¿Que la Escuchen, RT haga un por ahí relevamiento? la Profe, RT sí puede hacer profe, el disculpe. relevamiento, pero si el lugar tiene responsables o tiene personal idóneo, y escuchen esto, si tienen personal idóneo o con conocimientos en higiene y seguridad, ustedes también pueden participar en ese relevamiento de general de riesgos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando surge el relevamiento general de riesgos, no decía pura y exclusivamente que lo tenía que firmar un licenciado, dice que lo tiene que firmar un responsable, ¿sí? Lo tiene que firmar un responsable. Entonces las empresas y las instituciones han empezado a buscar que sea personal idóneo, que conozca, porque imagínense, pedía, por ejemplo, el relevamiento tiene puntos relacionados a protección contra incendios, tiene puntos relacionados a la ergonomía, tiene puntos relacionados a lo que es seguridad en máquinas y herramientas, ¿sí? A evacuación, distintos, son 162 puntos donde uno va marcando, y ahí en este relevamiento se fija
un plan de mejoras. Si el lugar tiene cosas que le falten, ahí se fijan los planes de mejora, se ponen los plazos, se estipulan compromisos. ¿Por qué? ¿De Porque mejora continua? van fechas colocadas para el cumplimiento, ¿sí? Entonces, es como para Profesora, que... Sí, María José. pero no es una exigencia Sí, de es la una que tenemos, digamos, de la RT, sí. no, que De tiene que, la universidad, de la RT nos mandan y tenemos la exigencia de presentarlo. de presentar esto sí o sí. Sí, sí. Pero no se Por lo hace menos con en nuestra institución es así. Bien. ¿Qué decías, Darío? La verdad que por ahí no te entiendo mucho. Mariana, ¿levantaste la mano? Hola, sí. De hecho, en la UNT ahora hay una comisión de seguridad e higiene que depende de seguridad e higiene en el trabajo, donde vos podés pedir que te hagan un relevamiento en tu oficina. Y a nosotros nos pasó, cuando fuimos a la nueva dependencia, hicieron una revisión, bueno, paredes, electricidad, humedad, etcétera, y una de las cosas que nos marcaron en ese momento, por ejemplo, era la cuestión de los matafuegos, Ajá. que estaban próximos a vencer, observaciones como mejor ponerlos en este lugar y no acá. Entonces, y con respecto a lo que creo que preguntaba un compañero, tenés que ir a la oficina de seguridad e higiene y pedir que te hagan el relevamiento y a través de ellos pedir que la ART nos haga ese mismo relevamiento. Compañera, disculpa, ¿y esa comisión queda en el rectorado? Está en la DUS, en el primer piso donde está la DUS. DUF. Muchas gracias. Ahí al lado del técnico sobre Jujuy. Muchísimas gracias, Mariana, por la aclaratoria ahí de cómo es el sistema interno de ustedes, pero bueno, el relevamiento y el formulario es igual para todos, ¿sí? Es igual para todos, eso, acuérdense que está estandarizado el contenido, por ahí lo que cambia es el formato en el que uno ve o los colores o cómo está presentado y el tema de los logos. Pedro, ¿necesitas aportar algo a este tema? Sí, profe. Yo trabajo además en la universidad en una medicina laboral Ajá. y es frecuente ver que la exposición al riesgo, la declaración jurada en la que se presenta, que en realidad cómo llega a la empresa cuando uno contrata el servicio del RT antes de que se brinde se concluya la póliza, se brinda el listado de personal emparejado con la exposición al riesgo. Y algo que es evidente, o sea, es muy frecuente de ver, es como el administrativo no se le supervisa, no tiene un examen periódico, esto que pasa en el laboratorio pasa en muchas de las empresas, porque no se hace hincapié en el administrativo, se va directamente a los agentes de riesgo que tienen una situación de mayor exposición. Ahí quiero hacerles una aclaración. Las gestiones de higiene y seguridad, del mejoramiento de las condiciones de seguridad, siempre es alto el presupuesto, pero cuando uno tiene que hacer la gestión, uno tiene que hacer el informe técnico, a lo que voy, es el detallar cuáles son las situaciones de riesgo, tiene que estar establecido. Después que se brinden contratos o plazos para ir realizándose, es entendible. Imagínense, yo por ahí visito instituciones donde, a ver, no podíamos ni siquiera ingresar porque le habían puesto una traba a una puerta y no se podía abrir. Y entonces yo lo primero que dije, del otro lado, tenemos niños menores, ¿sí? Todos menores, y que en caso de un incendio, ¿cómo harían para salir si yo desde acá, desde afuera, no podía ni siquiera abrirle la puerta? Tuvimos que hacer palanca para abrir la puerta, ¿sí? Imagínense, entonces yo sí entiendo de que muchas veces, y a mí también me pasa en los lugares a donde voy a inspeccionar, voy a hacer los relevamientos de riesgo, porque en realidad desde mi puesto de trabajo hoy en día estoy haciendo eso. Cuesta mucho, pero no hay gestión. A ver, hay que hacerlas las gestiones, hay que dejar asentado cuáles son las condiciones, ¿sí? Por ahí los tiempos o los plazos
entendemos que son largos, ¿sí? Yo cuando ingresé a una oficina administrativa del Estado, imagínense, yo venía de una multinacional que pedíamos un extintor y nos traían 20 extintores. Voy a una oficina estatal en la cual ya hacía tiempo que había un departamento de higiene y seguridad y no había extintores mínimamente, ¿me entienden a lo que apunto? Los trámites se entienden que son como burocráticos y demás, pero siempre tiene que haber una gestión. Tengo que levantar la mano y decir, a ver, necesito el relevamiento. De ahí se fijarán los plazos o los tiempos con los cuales se irá haciendo, y siempre es toda una priorización en base a ¿qué? A la gestión de riesgo, en base a poder decir cuál es el que puede llegar a causar mayor impacto, ¿sí? El otro, en realidad, esta mañana me dijeron, mira, dice, hay dos situaciones muy particulares. En un establecimiento educativo tenemos árboles que los rodean y la particularidad de esos árboles son de gran porte. Entonces yo tengo que hacer un análisis del impacto que puede tener ese tipo de árbol en el estado en que está el árbol y si llegara a caer en ese establecimiento, ¿sí? Y no es que esté involucrado únicamente una oficina o un área. Ese expediente tiene que pasar por distintas oficinas, pero yo siempre pongo con negrita, alto riesgo, ¿sí? Probabilidad alta, la consecuencia es grave. ¿Por qué? Porque se hace todo el mapeo de esa caída de ese árbol. Pero eso hay que hacerla, la gestión hay que hacerla. Es importante muchas veces este relevamiento porque ayuda, ¿sí? Ayuda a dar prioridad. ¿Por dónde comenzamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos primero? Entonces, es importante que ese tipo de relevamientos lo puedan realizar. Sí, Laura, ¿habían levantado ahí la mano? Sí, en relación a lo que decía Pedro, nosotros hasta hace unos años solamente el personal técnico era sometido a los exámenes periódicos de la RT y este año nos hemos quejado, digamos, nos hemos quejado, no nos hemos quejado. Han Le hemos pedido, sugerido han pedido. al higienista que por favor, porque es él el que informa al personal que debe hacer el examen, los exámenes periódicos y la lista de exámenes siempre es la misma, pero le hemos pedido que por favor incluya al personal administrativo y este año han sido incluido todo el personal de instituto para hacerse los estudios, los exámenes periódicos de la RT, pero porque se lo hemos pedido al higienista que lo informe así. Por otro lado, es carísimo tener todo en regla. Es carísimo, depende de las magnitudes, pero tener las cintas en la escalera, los matafuegos, los planos de evacuación, los cartelitos, o sea, es todo muy caro y como es todo muy caro y dependemos del Estado, también es muy costoso tener todo en regla. Seguro, de hecho, como no está todo en regla, no tenemos habilitación municipal. La UNT no tiene habilitación municipal, nosotros no tenemos habilitación municipal porque no podemos tener todo en regla nunca. Entonces, es bastante complicado el tema. Haces agua por donde sea. Y nosotros tenemos una comisión de higiene y seguridad que trabajamos. Claro. Exactamente, y es lo que siempre por ahí se contesta, y escuchen, en la cuestión de los mismos presupuestos para las empresas, es lo último que se contempla, ¿sí? Es como que dicen, producción, insumos, y después ven la parte de seguridad. Así que quédense tranquilos que hasta las mejores empresas está pasando eso. Sí, el tema es empezar de a poquito a hacer una gestión de riesgo y aplicar las técnicas de autocuidado. La mayoría, y esto es muy importante, la mayoría de los accidentes, de acuerdo a las investigaciones que realizan las RT, se dan por actos inseguros, ¿sí? Por actos inseguros. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. El exceso de confianza es uno de los primeros que salta en todos los indicadores. Yo ahí voy a pasar un poquito para que vean creo que puse dos ejemplos más. Bueno, un ejemplo de riesgo, ya que estábamos hablando con Verónica. Hace rato le quería hacer la aclaración a Verónica. Dentro de los laboratorios tenemos distintas fuentes de peligro, ¿sí? Por ahí el hecho de que las tengamos bien identificadas, eso es muy bueno, pero bueno, sí, dentro de un laboratorio tenemos muchísimos, y por ahí lo que apuntan a los laboratorios es a tener las condiciones en seguridad, y por ahí se escapa la parte de procedimientos, el qué hacer o cómo actuar, ¿sí? Eso tiene que estar como muy bien explicado y detallado. El hecho de colocar mínimamente un cartelito, quiénes son los que pueden ingresar, también sería lo ideal. Y miren, es una hojita colocándose quiénes pueden ingresar, los horarios, o por ahí. Son detalles básicos
la verdad que uno dice, lleva su tiempo, pero capaz que no se ha tenido en cuenta y capaz que ayuda, ¿sí? El ejemplo de riesgo, una sustancia química es un peligro, ahí hablando justamente del laboratorio también lo podemos usar. La toxicidad de una sustancia y efecto que tendrá en nosotros depende de la dosis y la duración de la exposición. Ahí ya tenemos, ¿sí?, que esto todavía no es un riesgo. Cuando nosotros ya hablamos de riesgo es porque está la probabilidad, la oportunidad, porque yo ingresé a ese lugar a donde está la sustancia, de que tenga el contacto y la exposición con esa sustancia, ¿sí?, que esté expuesta a esa sustancia. ¿Se va entendiendo esto un poquito? Licenciada Rivero. Sí. Sí. Miren ahí un ejemplo. Podemos tener, y conozco muchos lugares, y eso que es un dibujito, pero conozco muchos lugares que están así en ese estado, ¿no? Tenemos herramientas en el piso, las escaleras no tienen barandas, barandillas, ¿sí? Trabajando sobre altillos, los altillos de madera, carteles tapados, a ver, fui a auditar 3 veces, y yo siempre pongo las fechas del registro de las visitas que se realizan, y eso que yo hago asesoría para prevenir, no estoy yendo a un lugar a donde lo tengo que clausurar. Yo directamente voy y les digo, cuidado, están colocando esto en determinado lugar donde no corresponde. Fuimos 3 veces a un lugar, ¿sí? A un lugar y colocan siempre la misma mochila, ya la tenemos hasta identificada, que colocan una mochila sobre el extintor, la cuelgan encima de la manija, que la manija hace una pequeña presión y hace que pierda, ¿sí?, pierda esa presión que tiene, y lo vienen haciendo ya, yo creo que en las 3 visitas va a ser la 4ª, donde ya le pegamos así un sticker, un semejante cartel, que por favor dejen en paz. Les sugerimos que no sé, fabriquen un perchero y lo pongan al lado para colocar esa mochila, porque es como que lo usan de perchero al extintor. Acá tenemos una imagen donde podemos determinar muchas fuentes de peligro, ¿sí?, y ya muchos riesgos materializados, lo que son golpes con objetos del señor este que está siendo impactado con la escalera en su cabeza. Ahí ya tenemos golpe contra objetos, ya está el riesgo, ¿sí? La fuente ¿Eso sería ruidos de impulso? ¿Cómo? ¿Ruidos de impulso? No, estoy hablando de la escalera, el golpe que sufrió la persona en la cabeza, ¿sí? Pero no es un ruido de impulso eso, sino que ya es cuando se materializa el riesgo, ¿sí? Ya hay un golpe. Acá, por ejemplo, tenemos la posibilidad, al no tener una barandilla, la caída de objetos. Ahí aparece la fuente, ¿sí? Pero todavía no está el riesgo materializado. Okay. Miren acá con este ejemplo. Presencia de tiburones en el agua. El riesgo ataque de tiburón. ¿Por qué? Porque ya está la persona, está nadando en el agua con los tiburones. Fuente de peligro abajo. El tránsito vehicular. ¿Es una fuente de peligro? Sí. En este caso, el riesgo va a ser el atropello de una persona. Fuente de peligro, sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo mismo, Sí. escuchen. Hay una unidad completa que vamos a trabajar sobre riesgos, que es muy importante, que por ahí es lo que más cuesta, ¿sí? Es lo que más cuesta de identificar y de discernir y separarlos. Miren esto. Atrapamiento. Se tiene que asociar con la columna derecha. A ver, ¿con qué lo asociamos al atrapamiento? Vamos con el primero. Objetos punzantes. Miren, no. atrapamiento, atrapa, ¿sí? Bien, es bien, una bien. fuerza mecánica. Puede ¿Cómo ser, es? por ejemplo, un engranaje. ¿Que te resona alguna parte del cuerpo? Bien, sí, puede ser alguna parte del cuerpo. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos en la columna que está hacia la derecha, las fuentes. ¿Por qué? Porque la fuerza mecánica de una máquina está existente. Pero ¿qué es lo que se puede producir? El riesgo de atrapamiento por esa Objetos pesados. fuente mecánica. Vamos ahí, aceite en el piso,
Resbalones. Resbalones. Bien, muy bien. Salpicadura. Productos químicos. Productos químicos. A ver, muy bien. Productos químicos. Perfecto. Sobreesfuerzo. Objetos Pesado. pesados. Objeto pesado. Perfecto. Shock. Electricidad. Bien, muy bien. Ruido. Sordera. Bien. Pinchazos. Objeto punzante. Bien. Quemaduras. Cañería 100 Cañería grados. 100 grados centígrados. Bien. Y caída. Altura. Escalones. Altura. Bien. Los trabajadores de la construcción siempre tienen exposición a la altura, ¿sí? Y por ahí cuesta decirles que su fuente de peligro siempre va a ser la altura. De ahí que se materialice, que exista la probabilidad, va a ser de la caída. Entonces, nuestro riesgo es caída a distinto nivel. ¿Se va entendiendo? Sí, el potencial peligro, la caída. Bien. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un análisis de riesgo, empecemos pensando y preguntándonos, ¿qué estoy por hacer? Eso es para que nosotros hagamos ahí un análisis del riesgo. ¿Qué puede no salir bien? Son las preguntas claves. ¿Y qué puedo hacer para que salga bien? ¿Cuáles son los peligros? Debo analizar de una tarea. ¿Qué podría ocurrir? Vean, nos recordamos la fotito esta de la persona que estaba con la escalera y las herramientas eléctricas. ¿Cuál es la probabilidad de que me ocurra? ¿Y cuál es la consecuencia? Haciendo este tipo de preguntas, nosotros ya comenzamos a trabajar, a evaluar nuestros riesgos y nuestras fuentes de peligro, ¿sí? Nosotros acá comenzamos con las técnicas de la evaluación y del análisis de nuestras fuentes de peligro. Es muy importante que podamos llegar, digamos, que se pueda lograr esto. Y alguna vez nos preguntamos los costos de los accidentes, porque si se materializan, si hay consecuencias, después vamos a trabajar sobre lo que si son leves, graves, ¿sí? Si hay consecuencias. Este tipo de consecuencias pueden traer acarreado costos, ¿sí? Para los lesionados, reducción en los ingresos, porque no se cobra lo mismo, no puedo trabajar. Desorganización en las actividades en el hogar, desorden en la vida familiar, traslados, asistencia médica, ¿sí? Imagínense, estamos hablando de algo leve. Desconfianza en sí mismo, porque no sabemos si vamos a poder volver al trabajo. Siempre cuando ocurre un accidente pasan hay muchas consecuencias. Y estas consecuencias, a su vez, traen costos. Para la empresa o la institución son pérdidas, ¿sí? Pagos extraordinarios, falta de ánimo en los trabajadores, sobretiempo, sobrecargo a otra persona para que cumpla con la función, hay un menor rendimiento y aparecen algunos costos que nosotros les llamamos indirectos, ¿sí? Porque hay pérdida. Y acá tenemos algunos de los que recién les mencionaba, de estos costos de los accidentes. Si se materializa el riesgo, se produce la caída de una persona, vamos a tener dos tipos de costos. Costos directos y costos indirectos. Los costos directos son los que se encuentran en la parte superior, son los que yo tengo asegurados, ¿sí? Son los que la RT, por ejemplo, si gozo de una RT, va a poder cubrir, por ejemplo, la atención médica, la rehabilitación, ¿sí? Todo lo que involucre la asistencia al damnificado y a su vez también en muchos casos la gestión para las mejoras de los lugares. Y hay costos que no están asegurados para la empresa y son los que se duplican y hasta muchas veces se quintuplican, ¿sí? Porque pasamos a daños en los edificios, en las máquinas, en las herramientas, gastos legales, gastos de equipo y provisiones, ¿sí?
los tiempos de las investigaciones de los accidentes. Y acá tenemos un detallecito de lo que recién les decía. Por eso es importante, y quiero apuntar a esto, la gestión de los riesgos, el poder identificar las fuentes de peligro, ¿sí? Y determinar que puede existir esa posibilidad de riesgo. Nosotros buscamos con esto generar la prevención a través de los sistemas de gestión. Y estos sistemas son los conjuntos que nos van a través de distintos elementos, a que podamos tener o establecer políticas y objetivos claros, ¿sí? Esta gestión busca con actividades que sean coordinadas, dirigir, controlar. Por eso es que ustedes hace rato hablaban de una comisión, ¿no es cierto? Que ahí la universidad tiene una comisión. Bien, se busca esto, generar una gestión, un sistema donde se trabaje de manera articulada, donde se busquen objetivos comunes, ¿sí? Y donde se fijen políticas. Cuando decimos se fijen políticas, ahí ya les voy a mostrar, es a través de definir responsabilidades o la distribución de las mismas y de las funciones, de documentar, así sea con informes técnicos, como recién habíamos hablado, el relevamiento general de riesgos, los protocolos y todo lo que tenga sustento legal, que esto puede ser controlado y evaluado. Disculpe, profesora, la diapositiva de recién, la anterior. Las políticas, ahí lo que pasa es que apuntaba a la política, quería llegar a estas y les explico qué son las políticas. El Ahí tema está, gracias. de la política de seguridad. Estas políticas de seguridad es las que nosotros establecemos cuáles son las reglas del juego, a qué apuntamos. Definimos algo claro y preciso. Por ejemplo, yo de entrada les dije prevención y que la ley en su artículo 4 decía reducir, eliminar o aislar los riesgos a los trabajadores. Después les dije de mejorar los espacios y condiciones de trabajo. Son algunos de los objetivos establecidos en la ley. ¿Verdad? Interesante, ¿por qué? Porque ya la ley me está diciendo, ¿sí? Cuáles serían estas reglas, estos objetivos claros y precisos hacia dónde tenemos que apuntar. Esto va a ajustar las conductas. Debe ser siempre, todo debe ser escrito, debe ser actualizado, ¿sí? Esta presentación va subida al aula, así como está, ¿sí? Como está, y yo les voy a agregar el material en esto, así de lo que estamos hablando, así que quédense tranquilos, va con todos los dibujitos, todo como está. ¿A quién se va a aplicar las políticas y todo el sistema de gestión? A todos los trabajadores, a la comunidad de las instituciones o de las empresas o de las organizaciones y al medio ambiente, porque no nos tenemos que olvidar de esto, de lo que nos rodea. Entonces, la característica fundamental del sistema de gestión es que tiene que ser completo, integrado, comprensivo y abierto. Cuando decimos abiertos, tiene que permitir modificaciones, ¿sí? Tiene que estar sujeto a que buscamos la mejora tanto en procesos, tanto en equipos, en adquisiciones, y es por eso, escuche, que los relevamientos generales de riesgo, haciendo alusión a estos, se hacen de manera anual, ¿sí? Porque capaz que ha cambiado algo y por lo tanto me permite a mí modificar. Capaz que los agentes de riesgo han cambiado y ya no es la misma sustancia, se incorporó otra sustancia, ya aparece en ese lugar otra máquina que genera ruido y también pasa a ser un agente, ¿sí? De riesgo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, por eso es que los sistemas de gestión buscan que haya, o permitan modificaciones o cambios en los mismos. Acá tenemos un programita de gestión de la prevención a través siempre de objetivos claros. Los objetivos siempre tienen que partir del artículo 4. De establecer indicadores, qué es lo que se busca, ¿sí? Parámetros, elaborar un plan,
por eso les dije hace rato, se elabora un plan y eso se fijan tiempos, no es que de ya para allá se va a conseguir todo. Entonces se va viendo prioridades. Por eso, el análisis de los riesgos, identificarlos, evaluarlos, poder decir cuál puede llegar a causar mayor impacto es muy importante. El seguimiento y los planes tienen que hacerse, revisarse. Tengo que evaluar si ha funcionado algo de lo que se ha realizado en la gestión de prevención y si no, cambiar, volver a modificar. Ustedes hace rato decían de los extintores, la reubicación. Por ejemplo, ahí ya hicieron dentro de ese programita una modificación. Ya se ha reubicado. Hay una asesoría que se ha reubicado, entonces por lo tanto hay que evaluar si no ha generado que se quite o el espacio de tránsito sea más corto, sea más reducido o que se lo pueda visualizar rápidamente, haciendo alusión a algo que ustedes dijeron hace rato de la ubicación de los extintores. Por ahí también tienen que ver hasta la misma colocación de cartelerías, de luces de emergencia. Por lo tanto, los planes de prevención siempre llevan un sistema de gestión. Y acuérdense que el objetivo primordial es integrar la prevención en el sistema, ¿sí? Tanto de la empresa, la institución, las organizaciones. Se va a buscar que tenga una estructura, la política, que haya una estructura organizativa, que haya responsabilidades, que haya funciones. La parte de las prácticas, en cuestiones de prevención se pueden hacer muchísimas prácticas, que los procedimientos sean claros y precisos, que los procesos se identifiquen y que estén definidos también los recursos. Con este diagnóstico inicial nosotros vamos a generar una fase inicial. No. Esa fase inicial nos va a llevar a que nosotros podamos generar que se aplique, que se mantenga y que se haga una valoración, si ese plan me ha servido o no, o requiere una modificación. Por lo tanto, estas fases nos llevan a ese diagnóstico previo, a que las políticas se establezcan, ¿sí? A que esta organización esté involucrada, a que haya consulta y participación. Ustedes nunca se olviden que la parte de seguridad se la hace entre todos. Muchas veces, capaz que el higienista o la persona que tiene el título de higiene y seguridad o es el responsable del servicio en sí, capaz que va una vez al mes, capaz que va, no sé, 2 veces al mes, y ustedes que tienen más contacto con esas fuentes de peligro puedan identificarlo y puedan discernirlo, y por eso muchas veces se busca que trabajen en conjunto al momento de hacer, por ejemplo, los informes técnicos, porque son los que conocen las tareas, conocen dónde están las cuestiones claves, o para los mismos relevamientos. El plan de prevención. Consulta. Sí. Dentro de lo que es el plan de prevención, cuando Sí. uno piensa en todos los riesgos que existen, los peligros, digamos, Sí. y si no hay dinero para Bien. costear todo completo, no existen planes que se hagan en función a, digamos, a la prioridad que tienen, o sea, los que más riesgos tienen, entonces se lo va aplicando como por parte, digamos, corto, mediano y largo plazo. ¿Se hace eso? Sí, Lucía, se suele hacer eso, ¿sí? Se suele hacer tanto en las empresas, se suele hacer hasta los mismos riesgos para la comunidad, también se suele hacer esto. Sí, se fijan como plazos, planes, ¿sí? Estratégicos en base a cuál riesgo o cuál fuente de peligro atacar y de qué manera, ¿sí? Sí se hace esto. Muchas veces empezamos con lo primordial. Acuérdense que yo les decía el tema del orden y la limpieza, apuntamos al hecho de capacitaciones, ¿sí? Al capacitarse. Nosotros, por ejemplo, yo el día lunes tengo que dar una capacitación sobre simulacros de evacuación a una institución que ya hace 5 años que han incorporado personal, ha cambiado, entonces tenemos que colaborarles ahí con un plan de emergencia en caso de, siempre apuntado a esto, en caso de que suceda, cómo actuamos.
y todo se va modificando, ¿sí? Se tiene que ir actualizándose, revisándose. Entonces, a eso apuntan los planes y que no es todo para allá, sino de que requiere como un progreso. Por eso se habla de la mejora continua. Una fase de mantenimiento, donde vamos a tener actividades programadas. Acá viene el hecho de programar las capacitaciones. En algunos lugares tienen las famosas capacitaciones como obligatorias. Creo que Laura dijo que cuando hay nuevos ingresos se le hace una inducción. Bueno, eso por ejemplo es una actividad programada. Si durante el año va a ingresar una persona, se hace una actividad programada que ya está establecida, que sí o sí se tiene que hacer una capacitación de inducción, ¿sí? Después vienen los cronogramas de capacitaciones específicas, el control, por ejemplo, supónganse desde la parte de higiene y seguridad se hace un chequeo de luces de emergencia, un chequeo de de limpieza de tableros principales, tableros eléctricos principales, el encendido de las luces de emergencia, la ubicación de los extintores. Entonces, esas son actividades programadas. A esto se les realiza un seguimiento, se documenta y se puede auditar todo el sistema de gestión que nosotros tengamos en base a la prevención. Acá, bueno, es una red, ¿sí? Para que ustedes puedan ver, es más o menos lo que yo ya venía hablando, que la evaluación de los riesgos es primordial, por eso está en el centro de este gráfico, que nos va a llevar a generar un plan de prevención de riesgos laborales, donde volvemos a apuntar política, objetivos, una modalidad de organización, que haya consulta y participación, que haya funciones, que haya responsabilidad, que haya control, porque si no, nunca voy a saber si se está evaluando correctamente estos riesgos, que se planifique la prevención con medidas técnicas, con protección individual, que la clase pasada hablábamos de los protectores, de los elementos de protección personal, que haya un plan de formación, ¿sí? Que haya un plan de información, porque no es lo mismo formar que informar, ¿sí? Con actuaciones preventivas para la emergencia, para el control, para la prevención, para el diseño, ¿sí? Para la comunicación también de los riesgos. Preservar la integridad de las personas en el trabajo para que cada uno de ustedes pueda disfrutar de lo más preciado. Creo que siempre todos buscamos esto y cuando vamos a trabajar siempre nos acordamos y pasa por nuestra cabecita la familia, lo que dejamos atrás de la casa para lograr que sea necesario el compromiso de todos, ¿sí? Siempre apuntamos a esto. Antes, la verdad, no vi todavía el horario. Tengo tiempo, quisiera mostrarles. Les voy a dejar los enlaces, pero me parece que por ahí, para que esto sea un poquito, les quiero mostrar unos videitos cortos, aguarden. Profesora, disculpe una pregunta. Me dijeron que hay examen para el 10 del mes que viene. ¿Sería que habría que hacer un trabajo práctico? Es una prueba de suficiencia, es para que ustedes no sigan cursando la materia y se dé por el taller y se dé por aprobado, ¿sí? Va Sí, a ser porque resulta que yo soy de la primera corte. bien. Y Después Gonzalo, sí, me sí, dijeron que había gente que se incorporaba, por eso, sí, después ahí yo capaz que después te busco y te mando un mensajito para por pedirte favor, quisiera un tipo conversar de con usted. información. Sí, quédate tranquilo. Por eso Muchas hice la gracias. aclaración de que íbamos a tener en cuenta el material de las cortes anteriores y lo íbamos a revisar y vamos a ver si Sí, se porque puede para llegar mí a sería la última consensuar. materia del título intermedio y de ahí me Ajá. quedaría 3 materias más y una tesis para licenciado. Bien. Ahí estamos con las cuentas regresivas de la... Sí, sí, gracias a Dios, bueno, volviendo al ruedo. Está bueno, hay que final. Ahí se puede, a ver, ¿se puede ver el videito? Sí. ¿Sí? Sí, sí, Bien, ahí sí. lo dejo correr un Sí. poquito.
Disculpe, profesora, no tenemos audio en el video, ¿no? ¿Es solo de imagen? El video no tiene sonido, ¿no? Es únicamente Ah, perfecto. caricaturas. Gracias, gracias. Listo, Son listo. caricaturas que van pasando, después ya vamos a ver otro que sí tiene sonido. Este es únicamente con imágenes que se van moviendo, nada más. Casi. Ahí era el casi, ¿no? Pero han visto, bueno, por ahí algo leve, sí, una situación que no la contemplamos con el solo hecho de dejar el cajón abierto y llevado a esto de que hay equipos de gran porte que también generan ciertos riesgos. En todos lados era para hacer el comparativo, que en todos los lugares tenemos situaciones o fuentes de exposición a los peligros, ¿sí? Después quería mostrarles, tengo otra cosita muy interesante que les vamos a dejar un enlace, ¿sí? Les vamos a dejar un enlace, es algo para que participen. Aguarden un segundo. Profesora, una consulta. Sí. Resulta que, bueno, mi hijo, bueno, ahora va a la secundaria, pero cuando iba a la primaria tuvimos una situación, él iba a la escuela Patricia Argentina, y Sí. como es de público conocimiento, ellos tienen el árbol gigante en la entrada, y no querían, la directora y demás, personal, no querían proceder a hacer los cortes necesarios para evitar que caiga sobre los chiquitos y sobre los grados, porque, bueno, era patrimonio cultural, histórico y todo eso. Nosotros tuvimos Bien. que hacer una nota en Canal 10, en Canal 8 para poder solicitarlo. Ajá. Tuvimos que ir al extremo. Sí, Eso, sí, digamos, me ¿cómo se imagino. tiene que hacer antes a fin De de llegar a... evitar esta Iba a decir, situación? Lo que ahí se debería hacer primero en principal es mandar ya sea la nota a la Dirección de Seguridad Escolar, que es una dirección donde ve todo lo que es infraestructura escolar, ¿sí? Que está asociada, esta dirección es nueva, pero está asociada a lo que es bienestar escolar. Es una dirección que se ocupa tanto de la parte delictiva como lo estructural o lo que rodea la escuela. ¿Sí? Se envía una nota, se genera un expediente y luego, posterior a eso, si ellos no tienen personal idóneo, se realiza un informe de riesgo de la situación. Hay veces que, por ejemplo, en este caso, que ustedes tenían el dictamen de la directora que decía como patrimonio, que se pide que intervengan distintas áreas, por ejemplo, flora y fauna, se hacen análisis, se hacen varias cositas relacionadas a ver el historial de ese tipo de árbol y cuál es la medida, ya sea poda o extracción, hay distintas técnicas también. Entonces, todo eso se elabora un informe, pero siempre hay que involucrar a lo que sería seguridad, la Dirección de Seguridad Escolar, ¿sí? Porque estamos pidiendo algo que involucra, digamos, un espacio correspondiente a la parte educativa, ¿sí?
¿Hasta ahí va respondida la Perfecto, pregunta? muchísimas gracias. No, Muchas de gracias. nada. Después en privado les paso todos los datos y si quieren en formato de notas, pero no. Profesora, y Y desde colarse esa en la municipalidad, en parques y jardines, que es la muerte misma. Nosotros estamos Claro. bajo lo mismo y no podemos lograr que nos está en la vereda del árbol. Ya se nos cae, no hay forma. ¿Se nos cae? Bueno, profesora, y ahí ¿qué es defensa lo que hace? civil, Bien, es que, escuchen, por eso les decía personal idóneo. Los expedientes que van a la Dirección de Seguridad Escolar son derivados hacia mi persona, ¿sí? Entonces, son derivados para que, porque como trabajo en Defensa Civil de la provincia, entonces para que se haga la evaluación. Entonces hay chicos que se dedican a lo que es la poda y ellos también acompañan ese informe con el tipo de detalles que requiere, digamos, el tipo de árbol y demás. También ¿Y se este ve que el está en tipo. la vereda? Bien, si ustedes ya han presentado, bien la pregunta, si ustedes han presentado un expediente ya en la municipalidad, lo que se tiene que hacer es cuando un municipio o una comuna no responde a un pedido y esto genera una alta posibilidad de que ocurra un riesgo, en este caso la caída de un árbol, ahí lo que tienen que hacer es reenviar ese expediente o a través de una notita a Defensa Civil de la provincia. ¿Para qué? Para que Defensa Civil de la provincia va a tomar intervención y va a preguntar al municipio por qué no ha contestado ese expediente, si es urgente o es de alto riesgo, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. profesora, yo le preguntaba de Bien. defensa civil porque a pesar de donde yo trabajo, a pesar de que obvio, somos de a pesar está mal dicho, si bien somos de la Universidad Nacional, como tenemos mucho público externo, que no son alumnos, que no tienen seguro y nada, nosotros somos periódicamente, ¿cómo se diría?, inspeccionados por Defensa Civil. ¿Dónde poner los matafuegos, salidas de emergencia, cartelería? Todo eso nos indica Defensa Civil, porque tenemos organismos que dependen de nuestra secretaría, que son para público, como el teatro, para público Claro. externo. Sí, sí, sí. Entonces, los que nos controlan, si bien la universidad tiene autonomía, pero quienes nos controlan y nos auditan es Defensa Civil. Claro, ahí hay que tener en cuenta que tenemos siempre Defensa Civil Municipal. Si el lugar existe una dirección municipal, bueno, nosotros tenemos que dejar que ellos procedan primero y después, en caso de que ellos no hayan realizado las gestiones o no cuenten con el personal idóneo, ahí recién dan intervención a la provincia, porque esto de la jurisdicción es muy importante, ¿sí? Hay que tener en cuenta ese detalle, porque muchas veces las ordenanzas, ¿sí?, municipales dan ciertas facultades a Defensa Civil Municipal, ¿sí? Entonces, primero, damos conocimiento a Defensa Civil Municipal. Si Defensa Civil Municipal no ha podido proceder, ahí nos dan intervención. Por ejemplo, tengo un caso de una señora que tiene un árbol, resulta que Edith fue a cortar y cortó la mitad del follaje y las ramas pesadas, pero generó que este árbol pierda, digamos, es como que pierde la estabilidad y la curvatura que genera se va hacia la casa de esta señora. Y esas ramas están enganchadas con cable. Entonces Edith manifiesta de que no le corresponde realizar porque está dentro del terreno, el corte de esas ramas dentro del terreno de esta señora. El expediente pasó a Defensa Civil Municipal, fueron 3 veces, porque yo conversé con la persona, a mí me gusta saber para poder enganchar ahí o hilar un poquito, y ahora está interviniendo el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Es como para que ellos ya intervienen. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tiene que haber una responsabilidad y la señora no puede estar con un árbol que está ya pendiendo de caerse a su casa, ¿sí? Es como para que tengan una idea. Pero en realidad las gestiones y los trámites hay que hacerlos. Por eso también cuando vamos a una escuela le decimos, si hay una gestión, un trámite, lo tienen que realizar.
tienen que avisar, levantar la mano, pedir un relevamiento, pedir una inspección, eso es muy importante, ¿sí? Ahora, es para que conozcan más o menos, por ahí es lo que le vamos a ir subiendo o dejando como algunos trabajitos prácticos. Son sencillos, por ahí no apunto al hecho de que esté todo memorizado, pero sí que tengan un poquito de criterio para responder. Ahí les muestro, es algo muy sencillo. Ahí les comparto, perdón. Ya terminamos, aguarden. Ya les comparto. Quería mostrarles esto porque van a encontrar el enlace. Profesora, ¿y hasta cuándo tenemos tiempo para entregar estos trabajos prácticos? ¿O Miren es para este. hacerlo ya? No, miren, este va a ser uno sencillo. Acá tenemos distintos tipos de carteles, ¿sí? Y estos distintos tipos de carteles corresponden a algo, ¿sí? Entonces, yo ahora les muestro esto, va a modo de ejemplo, después van a tener otro similar, son a través del tema de los juegos, ¿sí? Determinar qué medidas ustedes pueden tomar. Por ahí les voy a dejar alguna sopa de letras, crucigramas, crucigramas, todo es competitivo acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me marca después un ranking y un historial de las participaciones, así que yo les voy a armar esto. Miren, por ejemplo, este cartelito que dice botiquín de primeros auxilios, ¿dónde creen que irá? Educación e Iría todo en informativa. auxilio, profesora. ¿Cómo? Educación Bien. Auxilio. informativa. Este únicamente se arrastra, ponemos en auxilio, Sí. ¿En la salida, obligación, no? No, Informativa. en es salida en informativa. informativo, bien, a ver, Informativo. la flechita, volvemos a tener otro, Digamos, Informativo. profesora, todos los verdes son auxilio, claramente, y todos los azules son obligación. Los ajá, informativos parecen ser ese que dice damas y caballero, y los ajá, otros, me parece que están distinguidos por color. bien ahí, a ver, vamos a probar. Pongamos los verdes en Ah, auxilio, y tendríamos los amarillos en advertencia, que serían el del bien, carrito, la electricidad y la caída. ahí tenemos, les gustan estos juegos, ¿no? De Sí. competitivo usted. Y el azul, todos los que tienen azul serían obligación, que dice Bien, protección, uso de ¿se acuerdan que obligatorio. yo algo ya les había contado de los colores? Sí, Sí, Ah, sí, tránsito y el rojo efectivamente. prohibición. bien, Así a es. ver, Prohibición. Prohibición. bien. Van a hacer, Prohibición. escuchen, van a hacer este estilo, algunos trabajitos prácticos para hacer, así que no se asusten. A mí después me Sería van más a, o menos así, profesora, me parece. miren, tin, van Sí. marcando, hasta el momento va verificando, Excelente. excelente, ¿sí? ¿Ya aprobamos el parcial? Bien, acá, escuchen, acá yo les voy a dejar después un enlace y ustedes van a tener que hacer una captura de la puntuación y de su tiempo, ¿sí? Captura de pantalla, puntuación y tiempo, y eso es lo que me van a subir. ¿Estamos? Ese va a ser su primer trabajo práctico. Así que les he dicho que no se asusten, que era algo sencillo, ¿sí? De paso vamos haciendo el historial del ranking, quién va aprobando. Está por vomitar el perro. ¿Qué ha pasado con este pobre perro? Por Dios, pobre perro. No le den comida, ¿sí? Alimento. Por ahí los perros son de buscar que uno les dé mucha comida. Están pidiendo constantemente. Bueno, como les decía, van a tener para poner la puntuación. Yo necesito la captura de pantalla de la puntuación y del tiempo que les ha tomado realizarlo, ¿sí? Obviamente, traten de ser, a ver, verídicos y en el primer intento saquen la captura de pantalla, ¿sí? Porque por ahí lo podemos volver a realizar y entonces ya van a tener bien ese detalle. Hay otro, ¿sí? Que es muy similar, pero a mí me permite cargar, miren abajo, me permite cargar el nombre, ¿sí? Entonces también eso es bueno, porque a mí me va a marcar el historial de ustedes. Así que anotan el nombre, pero me interesa en realidad juego completado y la puntuación ahora, nada más, ¿sí? Yo después les voy a subir el enlace del juego que les va a tocar realizar, pero siempre es relacionado con temáticas que hemos venido hablando y que están asociadas en este caso. Por ejemplo, voy a hacer hincapié en lo que es riesgo y peligro. ¿Estamos? Bien. Perfecto.
Bueno, eso sería todo. Sí, después voy a estar mandándoles algunos mensajitos, sobre todo a Darío por el tema del tema del material, así se queda tranquilo. Y bueno, si alguien más quiere realizar después alguna consulta, la verdad que yo por ahí no les pasé el número de celular, pero bueno, el correo electrónico ya les voy a dejar después subido en el aula algunos datos de contacto, así me pueden buscar, ¿sí? Y me van haciendo algunas preguntitas. ¿Estamos? De manera regular, profesora, nos manejamos con el chat que está dentro del campus y bueno, porque por ahí perfecto, compartíamos gracias. las preguntas y eso, porque por ahí Perfecto. no servía verlas. O un Ah, foro. bueno, Roque, muchas En el hecho de gracias. que a veces uno hace la pregunta y más de uno la está pensando. Claro, está perfecto, Roque, por la aclaración. Muchas gracias, ¿sí? Profesora, ¿a dónde Gracias a subimos usted los por la prints de clase, esto es pantalla de excelente. los prácticos? ¿Cómo, Juan? ¿A dónde subimos los prints de pantalla del práctico? Ah, bien, no, es que ya va, no es este, ¿no? Porque ya voy a poner otro, hay otro. Era como para mostrarles más o menos cómo va a ser. Si este era un Sí lo ensayo. entiendo, pero ¿a dónde se lo sube el print? ¿A dónde lo subiríamos? ¿Al Lo pueden, campus? sí, al campus, sí, lo van a poner como imagen. Lo cargan como ok. una imagen. ¿Sí? Cualquier cosa les dejo ahí como un instructivo cortito de cómo cargar la imagen para todos. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Espero haber respondido a las consultas, haber cumplido con algunas expectativas, que se siga sumando gente. Muchas gracias por la Muy participación. amena la clase, profe. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la participación. Buenas También muchas tardes. gracias por haber contestado las preguntitas de las clases pasadas en el formulario, así que muchas gracias por eso también. Nos Gracias a usted, encontramos profesora, que tenga buen fin de semana. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Darío, si estás todavía, no te retires, así podemos hacerte unas par de preguntitas, porque por lo que vi no había llenado el formulario de asistencia.